Buenas noches, mi nombre es Duan Ramírez Cobo. Voy a hacer un resumen de semana 1 y semana 2 de programación orientada a objetos 2. En la semana 1 vamos a hablar de la conceptualización de la programación. En esta semana 1 tenemos en Surfea un video programación orientada a objetos, 1.2 concepto de herencia de programación orientada a objetos, unidad 2 programación orientada a objetos, visualiza programación orientada a objetos, fortalece tus ideas, pilares de la programación orientada a objetos, organiza tus ideas, mapa conceptual, programación orientada a objetos. En el video 1.1, programación orientada a objetos, encontramos la programación orientada a objetos corresponde a una serie de normas conceptuales que son polimorfismo, acompletamiento, encapsulamiento, herencia, cohesión y abstracción. Tiene 5 conceptos. Clase es un conjunto de atributos que representan una fracción de la realidad. Clase animal, carros, perros. Ejemplo. Objeto es la instancia de una clase de identidad, comportamiento de estado. Atributos, métodos y eventos. Pilares de la programación orientada a objetos y su definición. Encapsulamiento, herencia, polimorfismo. Relación entre objetos y su definición están enlaces, generalización y agregación, destrucción y construcción. En el 1.2 tenemos conceptos de la herencia de programación orientada a objetos. Las características de herencia nos permiten reutilizar el código, más fácil de entender, de dar, escribir, crear y mantenimiento. Ejemplo, una cuenta bancaria tiene dos atributos, dueño de la cuenta y un balance de esta cuenta. Salen dos cuentas que serían la herencia. Unidad de programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos (PO) es una forma de programación en computadora. Un objeto es una entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos datos de un comportamiento o funcionamiento, métodos y sus posibilidades a otros. Visualiza orientado a objetos. Objeto está abstracto usado en programación separando un componente de un programa. Clase descripción de un objeto consta de una serie de métodos que reúnen las características de un objeto. Pilar de programación, abstracción y polimorfismo. En Provincias tus conocimientos pilares de PO, hablamos de la transición, acusonamiento, herencia y polimorfismo. Y por último, en organizar tu idea de mapa conceptual en la semana 1, realiza el mapa conceptual donde estamos viendo conceptos, los pilares y las clases de objetos. Un resumen detallado de todo lo que se vio en la semana 1. En la semana 2 tenemos el mismo surfea, visualiza, profundiza sus conocimientos, fortalece sus ideas y organiza sus ideas. En el primer video se aprendió a instalar el programa NetBeans. El video nos enseña cómo utilizar el programa y qué funciones tiene. A su vez se realiza explicaciones con ejemplos. Sintaxis básicas del programa, se aprendió de los atributos del programa y métodos son públicos. Se aprendió también a realizar el constructor. Con el video se aprendió cómo se debe crear un programa paso a paso y qué parámetros se debe tener en cuenta. En el segundo video, video de implementación de una clase. La clase es una unidad de programación orientada a objetos que permite definir los detalles de cómo se almacena propiedades de un objeto. Consiste en definir los atributos y métodos de la clase. Los atributos es donde se van a guardar la información. Métodos son los implementos concretos de operación sobre el tipo de métodos que tiene una clase que contiene una cabecera donde va el nombre del método. Métodos observadores sirve para observar propiedades primitivas o propiedades derivadas. Se llaman HARs. Métodos modificadores sirven para modificar las propiedades de un objeto o implementos mediante atributos de un objeto normal. Estos dos métodos son invocados por objetos de la clase en programación orientadas a objetos. En fundamento de programación e implementación de clases, vemos la implementación de clases, es la fase de implementación de una clase de un tipo o molde que sirve para crear objetos modificadores de acceso. Se vio encapsulamiento de la clase encapsulada encerrada entre un par de llaves, los campos y los métodos de la clase. Métodos como elemento de comunicación, concepto de parámetros, parámetros de salida, el constructor y el destructor. En el punto 4 vimos un taller de programación, de implementación de clases, taller de programación orientada, como se pueden ver, dice clase figura, atributos y métodos. Con este programa se aprendió a calcular el área del perímetro de dos figuras, rectángulo y cuadrado. Por dicha razón, incluimos los métodos área y perímetros. Visualiza, implementación de la clase en Java. Una implementación de una clase es poder crear esa clase utilizando los diferentes componentes que se necesita para ella. Para implementación de una clase debe tener tres particiones de cuáles son las variables, los constructores y los métodos. Profundiza sus conocimientos, clases y objetos de Java. Se realiza la definición de clase implementando total o parcial de un tab, módulo, conceptos básicos, tipos de conceptos semánticos y refuerzos de aprendizaje con ejemplos. Tipos de atributos, datos permitidos, referencias y enumerados. Fortalece tus ideas. Programa de Java. Se da explicaciones sobre ejercicios, calcula la nota mediante nota mayor y nota menor de una serie de alumnos. Programa Java pide teclado de nota obteniendo cada alumno.
Y por último tenemos organiza tus ideas, mapa conceptual de implementación de clases. Se realiza mapa conceptual sobre la implementación de sus clases, implementando, entonces vemos que tiene componentes, constructores, métodos visibles, variables, estructuras, parámetros y referencias. En conclusiones vimos un repaso de qué son clases, cómo se componen, sus características y todas para poder hacer una buena programación en orientación de objetos. Muchas gracias. Hasta luego.